Tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros guías espirituales, porque tenemos un corazón que tiende a lo malo, tenemos un corazón cuyo arrastre hacia el pecado es constante. Aún los cristianos, el apóstol Pablo decía que lo que no quería hacer, eso terminaba haciendo, y que lo bueno que sí quería hacer, muchas veces no lo hacía. Se encontraba en esa disyuntiva y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que aún ya siendo cristianos, vivimos en un cuerpo que está habituado al pecado y constantemente vamos a luchar. El arrastre del pecado a nuestra vida va a ser algo constante, una lucha diaria. Pablo se refería a esto como la batalla de la fe, la buena batalla. El pelear por hacer la voluntad de Dios, el pelear contra nuestra carne, el vivir todos los días para glorificar a Dios. Y en ese contexto es que Dios pone líderes, pone guías, pone pastores para que nos ayuden constantemente a volver al Señor. Nos enseñan la palabra, ayudan a que haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Nos acompañan en nuestro caminar con Cristo. Así que la manera como Dios nos salva hoy en día es que Él primeramente da un nuevo corazón. Sin el nuevo nacimiento no existirían cristianos. Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Mira el pueblo de Israel. El Señor los sacó de la esclavitud, los guió por el desierto, los sostuvo con maná, los guió de día y de noche, los protegió, los introdujo a la tierra prometida. Ahí echó delante de ellos al cananeo, al fereceo, al jebuseo y a todos los habitantes de la tierra. Nadie prevaleció delante del pueblo de Dios porque Jehová peleaba por ellos. Pero como no les había dado un nuevo corazón, ellos persistían en pecar. Constantemente se apartaban del Señor. Dice la Biblia que hubo una nueva generación de israelitas. En Jueces capítulo 2 leemos esto. Una nueva generación de israelitas después de Josué y después de todos los contemporáneos de Josué, que estando en la tierra prometida hicieron alianza con los moradores de la tierra, hicieron alianza con los filisteos, con los cananeos, se fueron en pos de otros dioses, sirvieron a Baal, a Astarot, a otras deidades falsas, porque el Señor no les había dado un nuevo corazón. Mire qué bendición tenemos hoy en el nuevo pacto, que el Señor ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. El Espíritu Santo ha soplado vida en nosotros, nos ha dado oídos para oír y ojos para ver. Ahora podemos ver lo grave de nuestro pecado, nos podemos arrepentir y podemos poner nuestra fe en Jesucristo. Porque el Señor nos hizo nacer de nuevo y nos dio un nuevo corazón. Nos ha dado el Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. El Señor levanta pastores, levanta guías, levanta líderes. Si usted se congrega en una iglesia, usted tiene un pastor general y debe de orar por él. En el caso de Iglesia Cephal Church, yo les agradezco mucho sus oraciones y el privilegio de poder ser su pastor. Yo mismo estoy sujeto a un pastor y es mi papá, el pastor Francisco. Él es el pastor fundador de Cephal Church. Pero no importa en qué congregación tú te reúnas y te dejes pastorear, debes de orar por tus pastores y tus líderes. En muchos casos hay pastores de red, hay líderes de life group, hay líderes ministeriales, líderes de célula, maestros de escuela dominical, profesores de instituto bíblico, las autoridades de tu denominación. En fin, Dios levanta a estos hombres para que guíen nuestra vida en el camino del Señor. Muchas veces nos van a enseñar la palabra, otras veces nos van a redarguir y exhortar, nos van a aconsejar y a llamar al arrepentimiento. Nos ayudan a encontrar nuestros dones y nuestro lugar en el cuerpo de Cristo para poder servir. Ellos nos animan a crecer y a encontrar nuestro llamado en el Señor. Oremos que Dios los guarde, que les regale salud. Oremos por su provisión y protección. Debemos de orar que el Señor los mantenga fieles a su evangelio. ¿Cuántos líderes comenzaron por un buen camino enseñando la sana doctrina, pero en el camino se apartaron o se desviaron? ¿Por qué no decirlo? ¿Cuántos grandes líderes han terminado siendo víctimas del pecado, cayendo en sus propias debilidades? Y parte de la causa es la falta de oración de la iglesia por esos pastores que Dios nos ha dado. Debemos de reconocer que son seres humanos, tentados, vulnerables. No hay persona infalible y es por eso que debemos doblar rodillas. Que el Señor les dé el valor de hablar la palabra de Dios, de guiarnos por el buen camino, de llamarnos al arrepentimiento. Es la labor profética del líder, el llamado al arrepentimiento, la proclamación de la palabra de Dios y la enseñanza del verdadero evangelio. Jueces 2 nos da la pauta de cómo va a ser todo el libro de Jueces. Se levanta una nueva generación que no conoció a Jehová. No le amaba, no le honraba, ni guardaba sus mandamientos. Y comenzaron a hacer alianza con los pobladores de la tierra.
con adoradores de Baal, con personas idólatras, con pueblos paganos, y su corazón se desvió de Jehová. Mire qué grave es que los papás no sean líderes espirituales de sus hijos. Estos papás fallaron en enseñarle a sus hijos a temer a Jehová y a guardar sus mandamientos. Yo me imagino que cuando estaban creciendo y estaban chiquitos, los papás dijeron, ay, ellos están pequeños, ahorita no entienden nada, y no se preocuparon de pasarles su fe a la siguiente generación, de hablarles del Señor, de testificar de las maravillas, de cómo Dios los había liberado de la esclavitud, de cómo es un Dios bueno, poderoso, pero también es un Dios santo que ha dejado su ley. Y el corazón pecaminoso de estos jóvenes comenzó a apartarlos de los caminos del Señor, hasta que toda una generación se volvió idólatra y apostataron de la fe. El pueblo de Israel se apartó de su Dios. ¡Qué gran responsabilidad tenemos los papás de ser esos líderes espirituales! Pero el Señor, en su misericordia, no abandonaba a su pueblo. Escuchaba su clamor, escuchaba su gemir, y el Señor levantaba líderes, llamados los jueces de Israel. Y dice el capítulo 2 de Jueces que todo el tiempo que este juez vivía, el pueblo de Dios volvía al Señor y se arrepentía de sus pecados. Pero cuando este juez moría, el arrastre del pecado en el corazón de los israelitas era tan poderoso que estos se volvían a apartar. Volvían a quedar presos de alguno de sus enemigos, vendidos por Jehová como esclavos ante los filisteos, ante los madianitas, ante estos pueblos que quedaron en la tierra prometida con los cuales Israel hizo alianza en desobediencia al Señor. Qué importante es orar que Dios convierta los corazones de nuestros hijos. Qué importante es anhelar ese nuevo nacimiento que solo Cristo puede dar. Pero también es importante orar por nuestros líderes, someternos a ellos, clamar por nuestras autoridades espirituales y ser esos líderes, esos papás, esos maestros de escuela dominical, esos líderes de Life Group, esos pastores de red, ser esos líderes que ganen para Cristo a la siguiente generación. Toma el rol de liderazgo y de servicio que Dios te ha dado. Sométete a tus autoridades de la iglesia. Ora y clama por los pastores que Dios te ha puesto. Y sobre todo demos gracias al Señor por Jesucristo, nuestro gran líder y pastor de nuestra alma, el único que puede dar un nuevo corazón, el gran juez de Israel que se levantó una vez y para siempre, que hoy nos trae arrepentimiento, perdón y salvación a nuestra alma. Israel era salvo solo por un tiempo mientras este juez vivía, pero cuando el juez moría, Israel se volvía a apartar. Pero en Cristo tenemos a un Dios eterno, todopoderoso, que resucitó, venció a la muerte, y en Él tenemos salvación eterna. Entrégale tu vida a Jesucristo y prediquémosle de Cristo a las siguientes generaciones.